Ok, y en este siguiente capítulo nos va a mostrar en el 33 un recorrido, un resumen del recorrido de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Estos son capítulos que por lo general no se enseñan mucho en ningún lugar, así es de que acompáñame. Es poco común que escuches estos capítulos porque realmente no hay mucho que aplicar, aunque si le buscas encontramos algunas cosas. Acompáñame al capítulo 33 de Números y vamos a leer del verso 1 al 4. Este capítulo no lo voy a leer todo, ni los demás, porque solamente algunos versículos claves, pero este es el contexto de todo, ¿no? Entonces vamos a ver el 31, verso 1 al 4. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Ok, Señor, gracias por esta porción, por estos capítulos que vamos hoy a conocer, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a guardarlos en nuestro corazón y a entender lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces comienza dando un resumen. Este capítulo es completamente un resumen de todo el recorrido desde que salieron el día 15 de Nisán, que es decir, al otro día después de la Pascua, porque la Pascua se celebraba, ¿qué día? 14 de Nisán, ¿verdad? ¿Y se acuerdan qué día cayó el 14 de Nisán en este año o no? ¿Qué día? Miércoles 23 de abril. Fue el día de 14 de Nisán, según el calendario judío. La Semana Santa que dicen los católicos, pues nada que ver con el 14 de Nisán, ¿no? Ni era el 14 de Nisán, ni nada que ver con nada de eso, ¿no? O sea, entonces, 14 de Nisán, al día 15 salen, ¿no? Esa es la bitácora del viaje de los israelíes. Denota que iban bajo el mando de Moisés y de Aarón, que era el sumo sacerdote, y Moisés pues el líder de alguna manera, que también hizo función de sacerdote, y se nos dice que Moisés escribió todos esos datos. Es decir, que Moisés, aparte de lidiar con todos los asuntos del pueblo y de estar comunicando con Dios y ser intermediario y estar tomando nota de todo, aparte tenía que llevar una bitácora perfecta de todos los lugares que iban caminando, saliendo, en dónde acamparon, en dónde salieron, cuántos días acamparon, en cuál lugar. De hecho, hay una descripción de algunos lugares en donde dice había tantas palmeras y había esto, o sea, una descripción exacta, y era maravilloso lo que está pasando porque había que llevar. Moisés tenía este trabajito extra de ir llevando esta bitácora. Y me gusta porque vemos el orden que hay, ¿no? en el pueblo de Dios, o sea, y eso debería ser también hoy, ¿no? Ese orden debería de ser en el pueblo de Dios. Desgraciadamente somos muy desordenados, pero vemos que Moisés, cuando veo que llevaba una bitácora exacta de todas las cosas, digo, pues hasta parecía gabacho, porque solamente los gabachos hacen eso. Pero Moisés también, bueno, de ahí aprendieron, yo creo. Mientras el pueblo de Dios estaba celebrando, sí, los mexicanos no hacen bitácora ni nada, todo es, sí. Pero el pueblo de Dios tenía un orden, y esto había sido ordenado por Dios, que hicieran esta bitácora y este registro del viaje, fue ordenado por Dios. Mientras el pueblo de Dios celebraba su salida con la Pascua y comienza su viaje hacia la tierra prometida, que duró 40 años cuando debió haber durado 40 días, el pueblo egipcio estaba en una situación muy diferente, ¿no? Estaban llorando su situación, enterrando sus primogénitos, desde animales hasta sus hijos. Y es un agudo contraste para dos pueblos, y es el contraste que marca Dios siempre entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los hijos de Dios tienen que estar en esa presencia de Dios, mientras los hijos del mundo están en situaciones adversas. Desgraciadamente muchos cristianos viven en situaciones adversas porque Dios no es lo primero en su vida, ¿ok? Y los que siguen al Dios verdadero y los que siguen a dioses falsos, es muy diferente la forma en que enfocan la vida y viven la vida, la forma en que sienten la muerte, ¿ok? Y luego acompáñame hasta el verso 38 de ese mismo capítulo, el 39, porque todo va tocando partes donde acamparon, donde no acamparon, donde se quedaron, donde salieron, donde levantaron, bueno. Y dice el 38, y subió el sacerdote Aarón al monte Hor, conforme a lo dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el mes primero del mes. Era Aarón de edad de ¿cuánto? 123
años. 123 años cuando murió en el monte de Hor. Ok, entonces los demás versos que acabamos ya de pasar, que no los leí por cuestión de tiempo, detallan cada lugar que fueron pisando el pueblo de Dios, y cada vez dice, acamparon en tal lugar, y luego dice, y partieron. Y bueno, y pues ya sabemos que cuando acampaban era porque ¿qué? Porque la nube se detenía, ¿se acuerdan? La nube se detenía y entonces sabían que era tiempo de acampar, y en la noche que pasaba salía la columna de fuego y iluminaba todo el campamento, ¿sí se acuerdan? Y cuando la nube se levantaba, ellos tenían que levantar el campamento y a seguir caminando, y a veces acampaban un día, a veces 3 días, 4 días, y cada que acampaban tenían que hacer lo mismo. ¿Y qué era lo mismo? Armar todo el tabernáculo, y luego desarmarlo para irse, porque era un tabernáculo móvil, armar sus tiendas y desarmar todas sus tiendas, y así estuvieron durante 40 años haciendo esto, y aquí está todo el recorrido, y es un chorro, ves lo que recorrieron, y los lugares donde acamparon, en algunos lados por meses, en algunos lados por días, diferentes tiempos, pero siempre que llegaba el momento de partir, había que desarmar todo, salir y luego parar y volver a armar todo. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? El orden que seguía, ¿no? Desde ir registrando todo en una bitácora y ir armando y desarmando todo. A veces nos da flojera hacer ciertas cosas, ¿no? Y decimos, no, ¿para qué? Si mañana otra vez. Pero ellos lo tenían que hacer de esa manera. Eran guiados por eso, ¿no? Pero en este versículo 38 y 39 nos recalca y nos recuerda que ahí murió el sacerdote Aarón a los 40 años de la peregrinación en el desierto. Fue una decisión de Dios. ¿Se acuerdan por qué murió Aarón? ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Sí se acuerdan? Igual que Moisés, porque los dos fueron y ¿qué hicieron? Golpearon la peña en lugar de hablarle, y con eso rompían un simbolismo muy grande para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan lo que hablamos de eso? Ok, entonces de 123 años muere después de 40 años de andar en el desierto. Wow, es impresionante, ¿no? Entonces quítale a 123, 40. ¿Cuántos son? ¿80 y qué? ¿83? Ok. A ver, un tache para Silvia porque dijo 82. Ah, 83, bien, entonces estrellita, por favor. Entonces imagínate, Aarón comenzó, según estas cuentas, Aarón comienza a ministrar a los ¿cuántos años? A los 80 y tantos, ¿ves? ¡Wow! Impresionante, ¿no? A veces pensamos que una persona de 80 y tantos años ya no sirve para nada, pero Dios usó a esos hombres, y hasta los 123 años murió. Y dice que cuando murió todavía estaba fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que conservaba su fuerza? Ok. Entonces nos recuerda esto, que él caminó 40 años en el desierto, cumpliendo con sus funciones de sumo sacerdote, y por una pequeña desobediencia, por una decisión de Dios, pues Dios dice, hasta aquí me llegaste, Aarón, y también Moisés, ahí él ya no pasa a la tierra prometida. Ahora acompáñame del verso 50 en adelante, por favor, de este mismo capítulo, y vamos a llegar hasta el 56, que es los últimos 6 versos. Dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas las imágenes de fundición y destruiréis todos los lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo les he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y no echaréis a los moradores del país delante de vosotros. Dice, y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré con vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¡Wow! Está impresionante esto, porque las primeras instrucciones de Dios al pueblo, poquito antes de cruzar, ya están así en la orilla del Jordán, y dice, lo primero que quiero que hagan cuando crucen, la recomendación de Dios, las prioridades al entrar en la tierra prometida. Había una cosa prioritaria que tenían que hacer. ¿Cuál era? La recomendación era, entrando a la tierra prometida,
me tienes que sacar a todos los que viven ahí. A todos los pueblos que habitan ahí van para afuera. Y no solo eso, sino me destruyen todas sus imágenes, todas sus estatuas, monumentos, lo que sea, y todos sus altares. ¡Wow! Dice Dios, no debe quedar nada, ni gente, ni nada de lo que ellos adoran. ¿Por qué? Dice, porque si no lo hacen, sería que como aguijones en los ojos y espinas en los costados. Dios no quería que nada pudiera desviar a los hijos de Dios. Dios no quería que nada los pudiera tentar, los estaba metiendo como en una burbuja de protección. Era un nuevo principio y había que eliminar todo aquello que estaba en el mundo. Todo aquello que ellos no conocían y que de repente iban a entrar a ese lugar y podían encontrarse con cosas que podían desviarlos de su fe. Los hijos de Dios debían de vivir diferente a todos los demás y no deberían adquirir ningún modelo del mundo. Y debería ser igual ahora, hermano. Esto es un gran ejemplo que nos da, porque nosotros decimos, bueno, nosotros no tenemos imágenes ni nada. Y estoy seguro que nadie tiene imágenes en su casa. Y no importa si las tuvieras, ¿verdad? El problema aquí que dice que no quería que desviaran su fe. Hay mucha gente que tiene decoración religiosa. De hecho, el templo de Salomón tenía decoración religiosa, ¿o no? Tenía unos ángeles, que se tocaban las alas, tenía querubines, tenían las puertas labradas almendros, plantas de vid. Había mucha decoración religiosa. Y eso no quiere decir que eran idólatras. Aquí el problema era que Dios no quería que se contaminaran con los modelos del mundo, con la moda del mundo, con lo que seguía el mundo, porque era un nuevo principio. Y una vez, debería ser igual, una vez que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, es decir, una vez que nos hacemos en herederos de la vida eterna al recibir a Cristo, no debería de existir ya nada más en tu vida que te desvíe de tu fe. No deberíamos vivir más bajo el modelo del mundo. Lamentablemente, oiga bien lo que le voy a decir, lamentablemente no hay mucha diferencia entre un creyente y un incrédulo. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque le compramos al mundo todos los modelos de vida que nos ofrece, todos los estilos de vida que nos ofrece y decimos ser creyentes, pero vivimos más como en el mundo que como creyentes, ¿ok? Y tenemos todos los modelos del mundo radicando en nuestras vidas. Y andamos con todas las modas que nos vende el mundo, con todo el estilo que nos vende el mundo, ahí andamos. Por eso Dios dijo, me destruyen todo, por favor, no quiero que nada. Y cuando nosotros nos convertimos a creyentes, tenemos que hacer a un lado todas esas cosas como prioridad, ¿ves? O sea, todo aquello que marcó mi vida en una manera diferente, tengo que empezarlo a hacer a un lado. Y Dios aclara que la tierra es de Él y que Él decide quién es el propietario. Y dice, ahora esa tierra yo se las estoy dando a ustedes, ¿ok? No es de ellos, los que habitan ahí, así es de que me los corren y destruyen todas sus imágenes, estatuas y altares, porque Dios solamente quiere adoración para Él. Es un Dios celoso, ¿okay? Y cuando yo pienso en un Dios celoso, de hecho hay por ahí en el libro de creo Números también, la historia del marido celoso, ¿se acuerdan? Que cuando piensa que su esposa está haciendo algo indebido, la lleva con el sacerdote y le dan las aguas amargas y todo eso. Sí, y todo es una representación. ¿Quién es el marido celoso, verdad? A veces dicen que ser celoso es malo. Ser celoso de lo que amas, no creo que sea malo. Y a veces confunden la desconfianza con celo, ¿ves? Pero cuando el pueblo de Dios Dios amaba a ese pueblo, empezó a ir tras otros ídolos, Dios no dijo, está bien, que te vaya bien, vete con ellos. ¿Qué hizo Dios? Se encendió su ira, ¿ves? Porque es un esposo celoso. Porque Él ama a ese pueblo y espera que el amor sea recíproco, ¿ves? No es como que, sí, te quieres ir, que te vaya bien, no. Se enciende la ira de Dios. Y después dice que en el versículo 54 que iban a repartir la tierra por sorteo. La manera de repartir la tierra sería por sorteo y la extensión del territorio de acuerdo al número de familias.
Pero en el verso 55 dice, y si no hacen esto, es decir, si no sacan a todos los moradores de esa tierra, y si no destruyen todos sus idolitos y todo lo que está ahí, dice, ¿qué va a pasar? La importancia de sacar a estos de la tierra, la importancia de romper relaciones con lo que no es de Dios. Dice, porque si no lo hacen, la consecuencia va a ser que esas cosas que ustedes van a ver ahí y esos pueblos, esa influencia de ellos, va a ser aguijón en sus ojos. ¿Te ha entrado una basurita en el ojo alguna vez? ¿Es molesto o no es molesto? Que te llora el ojo y que no te la puedes sacar y ay, vas con, ¿qué tengo en el ojo? ¿Qué tengo en el ojo? ¿Verdad? Y te soplan y no te la quitas y el ojo llore, 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 llore. Dice, si ustedes se relacionan con ellos, si dejan vivir eso junto a ustedes, van a ser aguijones en sus ojos y ¿qué más? Y espinas en sus costados. Algo que lastima, algo que duele mucho, algo que no te deja ver bien, que es doloroso y molesto. ¿Ves? Las espinas en el costado son dolorosas y traen aflicción, dice, si ustedes dejan ahí esas cosas, va a ser algo que les va a hacer mucho daño en su vida espiritual. Así es de que hay que cortarlo de raíz. Y no estoy siendo acá muy radical ni nada, ¿ves? Pero si somos creyentes, debemos de cortar todo aquello que ha hecho daño en nuestras vidas. Porque somos creyentes, pero vivimos en el mundo. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, pero ¿sabes qué? Tampoco nos pidió que viviéramos conforme al mundo. Nosotros como pueblo de Dios debemos vivir diferente del mundo. Y luego en el versículo 56 añade algo, dice además, se agrega un elemento más, dice, y si no lo hacen, voy a tener que hacer con ustedes lo mismo que tengo reservado para estos. ¿Y qué era lo que tenía Dios para esos pueblos? La destrucción total. Entonces dice Dios, ok, ¿quieren andar allá? Los voy a tener que destruir por completo también. Así que la pregunta sería, ¿cuántos idolitos o cuántos habitantes del mundo hay todavía en tu corazón? ¿Ves? ¿Qué no has expulsado de tu vida? ¿O qué no has destruido que te puede causar daño o que te ha causado daño? ¿Cómo están los aguijones en tus ojos o en tu carne? ¿Puedes ver claramente el camino de Dios o ves borroso? La pregunta es, ¿te produce dolor los actos de tu carne? Pues cuidado, no sea que se te vaya a voltear el chirrión por el palito, como dicen por ahí. Acompáñame al capítulo 34, verso 12. Dice, después descenderán este límite al Jordán y terminará en el mar Salado, y esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y comienza una descripción de los límites de la tierra prometida, ¿okay? Y del verso 1 al 15 habla de según esos límites. Y lo que entiendo yo es que en estos versículos se señalan los límites de la tierra para el pueblo de Dios, es decir, hasta dónde podían extenderse y más de ahí ya no. ¿Ves? Y si quieres léelo. ¿Ves? Dios dice, los límites de la tierra van a ser estos, por aquí, al norte por acá, al sur por acá, al este por acá y al oeste por acá. Esa es la tierra que yo les di a ustedes y tiene límites. Y de ahí ya no puedes pasar. Aún en la promesa de la tierra había límites. Y se nos da una detallada medición de los límites y de la heredad. Y sigue siendo igual como hijos de Dios, ¿ves? Hay áreas en las que no podemos ir más allá de donde Dios dice. Dice, nada más hasta aquí. ¿Okay? Más allá sería tocar la gloria de Dios, como algunos pretenden tocar la gloria de Dios. Hay límites que no se pueden cruzar. Y luego en el verso 14 y 15 de ese mismo capítulo nos recuerda a las 2 tribus y media que tomaron la decisión de vivir del otro lado del Jordán y que renunciaron a la heredad en el otro lado del Jordán, y que ya hablamos un poquito de eso la semana pasada.
Y luego del verso 17 al 29 comienza a decir los nombres de los que repartirían la tierra, los encargados de repartir la tierra a las tribus. Y obvio sería Josué, el sacerdote Eleazar, y los jefes de cada tribu estarían encargados de repartir la tierra de acuerdo al número de personas y de acuerdo a la suerte. Sería un sorteo lo que se haría, ¿no? Ahora sí, acompáñame al capítulo 35. Y luego dice el verso 2 del 35: manda a los hijos de Israel que le den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Así es de que del verso 1 al 8 del capítulo 35 nos habla de las ciudades de los levitas, y vemos que los levitas recibirían tierras de todas las heredades de las tribus. O sea, cada tribu le tendría que dar una heredad a los levitas, y vivirían alrededor de todas las tribus. ¿Cuál era el propósito de que los levitas vivieran alrededor de todo el campamento, de toda la tierra, de todas las tribus, de los límites de la tierra? ¿Ok? Pues sería porque ellos, el propósito era que ellos estuvieran siempre encargados de la comunión con Dios, que estuvieran cerca de ellos, alrededor de la gente, como una especie de protección espiritual, para siempre poder estar en contacto con la ley de Dios, con la palabra de Dios, con la adoración. ¿Ok? Y vemos que seguía siendo obligación del pueblo el sostén de los levitas, y tenían que repartir su heredad conforme a la extensión de su tierra que se les había asignado. Y dice Dios que debían entregar ¿cuántas ciudades a los levitas? ¿Quién sabe? 48 ciudades. ¿Ok? Es decir, los levitas vivirían con como un límite del pueblo de Israel, y ellos estarían marcando los límites de esa tierra y estarían ahí para cubrir y proteger las necesidades espirituales del pueblo. ¿Ok? Y de las 48 ciudades que les iban a dar todas las tribus a los levitas, 6 de estas ciudades serían ciudades ¿de qué? De refugio. Y estas ciudades de refugio, según el verso 35:11, dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno que muere de muerte sin intención. Y luego del 9 al 29 tenemos las ciudades de refugio, su propósito y el porqué de estas ciudades. Y el propósito principal era contar con un lugar seguro para quien cometa un homicidio involuntario, es decir, un homicidio imprudencial, ahora se llama dentro de la ley, o accidental. Y quien estuviera en un caso así tendría un lugar seguro mientras se llevaba a cabo una investigación de los hechos, hasta que hubiera un dictamen de la situación de acuerdo a un juicio que tendría que hacer la asamblea, en donde participaría el sacerdote. ¿Ok? Estas ciudades serían 3 de cada lado de la tierra prometida. El propósito, ¿por qué 3 de cada lado? El propósito que fueran de fácil acceso para quienes necesitan refugio. Obvio, los levitas estaban en control de estas ciudades también. Y cualquiera que fuere el caso de muerte, ya sea producto de cualquier objeto o de diversos materiales, lo que se calificaba no era con qué lo había matado, sino o de qué material había sido. Lo que se calificaba era si había sido con intención o no. Y cuando había intención de matar, ¿qué pasaba? Pues la paga era la muerte al homicida inmediata. ¿Ok? Si se descubría que esa persona había hecho un homicidio con alevosía o premeditación, o con el fin de hacer daño, inmediatamente ahí lo mataban. ¿Y sabes quién lo tenía que matar? Un familiar de la víctima. Así es de que Dios instituye la pena de muerte. En algunos países dicen: no estamos de acuerdo con la pena de muerte, porque la pena de muerte también es asesinato. No, está pagando su culpa, ¿sí? Y la sangre derramada solamente se paga con sangre derramada en esta parte, ¿ves? Dice ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Jesús dice más adelante: oíste que te fue dicho ojo por ojo. Yo te digo nada más, cualquiera que le llame a su hermano raca, dice ahí, que quiere decir menso, o que desprecie a su hermano, es culpable de homicidio. Todavía más grueso lo que dice Jesús. ¿Ok? Dice: es que estamos en la gracia. No, lo que dijo Jesús es todavía más fuerte que esto. Wow. ¿Cuál era el propósito de dar muerte inmediata o de la pena de muerte
a quien cometiera un asesinato. ¿Cuál era el propósito? ¿Venganza? No. El propósito era evitar homicidios, que la gente lo pensara antes de, ¿sí? Así que si resultaba muerte accidental, no lo matarían. Pero antes de que declararan que fuera muerte accidental, este sería libre de culpa, pero para su protección debería permanecer en una ciudad de refugio. Es decir, pasó algo, de volada se tenía que ir a una ciudad de refugio, ¿ves? Y tendría que permanecer ahí, ¿sabes cuánto tiempo? Aunque lo declararan inocente, aunque dijeran sí fue accidental la muerte, ¿sabes hasta cuándo tenía que permanecer ahí? Hasta que muriera el sacerdote que estaba en turno, el sumo sacerdote, el que estuvo presente en el juicio. Y si permanecía en esa ciudad de refugio siendo alguien que cometió homicidio imprudencial, estaría a salvo. No debería salir para nada de ahí. Y estas ciudades de refugio son un tipo de lo que hizo Jesús, porque todos nosotros somos culpables ante Dios, ¿sí o no? Somos culpables de homicidio también, ¿no? ¿O no? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién? Nosotros. Entonces todos somos culpables ante Dios. Pero delante de Dios, aún en la muerte de Jesús, en la muerte del sumo sacerdote, Dios nos vuelve a instalar en la sociedad. Mientras estamos en el refugio que es Jesús, no nos pueden culpar. Mientras esperamos ahí, estamos a salvo. Él es nuestro sumo sacerdote, quien murió por nuestra causa. Y una vez muerto, Él nos ha reintegrado una vez a la vida, libres de culpa. Qué chido está eso, ¿no? Y luego dice del 30 al 35 que para que alguien pudiera ser culpado, debería haber un veredicto dicho: de testigos morirá. Aquí el veredicto es: si había testigos que confirmaran que el homicidio no era accidental, que no fue sin querer queriendo, sino que fue queriendo totalmente, el homicida debía morir, no había ninguna oportunidad para él. ¿Ves? No hay ninguna oportunidad. O sea, tú mataste, te matan. Pero no basta con un testigo. Una sola persona no podía testificar. No era válido. El testimonio de la acusación de una sola persona no valía. Tenía que haber varios testigos. ¿Ok? Y luego, aquí viene la parte más interesante de este capítulo. En el 31 le dice: no tomarás precio. Es decir, no tomarás rescate de alguien que resulte homicida. Quien resultara culpable ante el jurado o ante los testigos no podría pagar rescate, es decir, no alcanzaba fianza. Debía morir y ya. No había de que, si una lana, y como ahora se hace, ¿no? El que tiene billetes puede matar y hacer lo que quiera y no pasa nada. Si eres pobre, pues no tienes con qué pagar. Pero aquí no alcanzaban fianza nada. Si tú matabas a alguien, no había manera de arreglarte con una lana, con un rescate, ni con sacrificios, ni con nada. Morías y ya. Y en el mismo caso, quien estuviera refugiado, por ninguna causa podía salir de la ciudad hasta que muriera el sacerdote. Y no podría tampoco arreglarse con una lana. Él tendría que esperar hasta que muriera el sacerdote para poderse integrar a la sociedad. Entonces yo me imagino que los que estaban en las ciudades de refugio, que habían cometido homicidio imprudencial o accidental, tenían que pasar ya toda su vida ahí hasta que muriera el sacerdote. Y el sacerdote que acaba de morir murió de 123 años. 123 años esperando, y seguro su oración diaria sería: Dios, que se muera el sacerdote, por favor, ¿no? Para regresar a mi casa. Pero bueno, esa era la ley de Dios, ¿ok? Además, si esperas 123 años en algún lugar, después de 100 años nadie se va a acordar. El punto era evitar venganzas. Si tú salías de la ciudad de refugio, y el sacerdote todavía estaba vivo, alguien tenía la oportunidad de la familia de matarte. Entonces el punto era evitar más sangre, derramamiento de sangre. No sabemos cuánto tiempo vivió Eleazar, que es el sacerdote que estaba en turno, pero en Josué 24:33 dice que murió, no dice de cuántos años. Después de hablar de esto, Dios dice: diles que no me vayan a tomar mordidas, que no vayan a tomar soborno,
que no vayan a dejarse engañar o dejarse llevar por el billete, a cambio de la libertad o perdón de un homicida. Y después de eso lo conecta ¿con qué? Fíjate con qué. El que sigue, por favor. Y no contaminéis la tierra donde estuvieses, porque la sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Uf, está pesado eso. No contamines. ¿Sabes cómo venía la contaminación de la tierra nueva que Dios les estaba entregando? Era una tierra virgen para ellos. Ahí no se había cometido ningún asesinato, ¿ves? Entre ellos mismos, entre el pueblo de Dios. Dice, no contamines. ¿Cómo se contaminó la tierra en Génesis? A través de un asesinato, ¿no? Cuando Caín mató ¿a quién? Cantaba uno, Caín mató a Abel y el pueblo se regocijaba. No, así no va, ¿verdad? Estaba mal de su cabeza, pero bueno, así la cantaba él. Dice, no contaminaréis. La contaminación vendría por un homicidio. Pero ¿sabes qué sería peor? Un homicidio perdonado por corrupción. Eso es lo que contaminaría la tierra. Corrupción de los jueces, que aceptaran soborno para pasar por alto un homicidio, porque dice que la tierra solamente se limpiaría con la sangre derramada del que derramó sangre. Entonces, si estos jueces permitían que un homicida pagara un rescate y se fuera libre, dice, eso es corrupción. Dice, porque solamente la sangre del homicida puede pagar el crimen. La corrupción sería la manera de contaminar la tierra. Es decir, comenzaría la contaminación moral de los habitantes de la tierra prometida. Cuando entramos en corrupción o la permitimos o torcemos el derecho, eso contamina nuestra mente, que es nuestra tierra, que es el lugar donde habita el Espíritu Santo, como dice, la tierra en la que yo habito, dice Dios ahí, ¿verdad? Yo habito en medio de ustedes, no cometan corrupción. Corrupción es igual a putrefacción. ¿Ves? Cuando un cuerpo descompuesto empieza a entrar en ese estado, está ¿qué? Putrefacto, está entrando en corrupción. Wow. ¿A quién le gustaría vivir en un cuerpo putrefacto? O vivir que en tu casa estuvieras ahí, tuvieras 2, 3 perros atropellados acá así, que huelen bien chido y todo, y tú ahí, qué chido, aquí estoy cómodo. No, ¿a alguien le gustaría vivir así? La corrupción es eso, ¿ves? Putrefacción, podredumbre. Pues igual Dios, si Dios habita en nosotros, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, somos una habitación de Dios. La pregunta es, esto Dios siempre lo ha preguntado, ¿en qué parte de nosotros habita Dios? ¿En el hígado? ¿Los pulmones? ¿Dónde? La respuesta es fácil. En tu mente. Aquí. Entonces Dios no habita en mentes corruptas, contaminados por la corrupción, por la putrefacción. Así es de que Dios no puede habitar en una mente que no le pertenece por completo a Él, que comete soborno. Y estoy hablando de soborno espiritual tal vez, ¿no? O sea, una mente que permite la corrupción del mundo. Creyentes que viven conforme al mundo y que permiten esa corrupción y que son parte de esa corrupción. El punto es, Dios no quería homicidios, pero si los había, debían ser juzgados con toda honestidad y castigar a quien lo mereciera, y no se aceptaría ningún acto de corrupción, porque eso contaminaría la tierra, porque no habría sangre derramada para pagar la sangre que se derramó de un inocente, ¿ves? Entonces la tierra quedaría contaminada. ¿Por qué? Por un acto de corrupción, porque no hubo justicia. Wow. Capítulo 36, el capítulo final.
de Números y retoma el caso que ya habíamos mencionado en el capítulo 27, que es la heredad de las familias sin hijos varones, es decir, que solamente tuvieron mujeres como hijas. Y se retoma el caso de un hombre llamado Zelofejad y sus hijas, y el punto es que ellas habían heredado de sus parientes varones, incluyendo la heredad de su padre, pero al casarse, dicen, pues ¿qué onda? ¿Qué va a pasar cuando se casen? Preguntan a algunos jefes, ¿qué pasa con su heredad de estas mujeres? Porque tienen heredad. Dice, pero ¿qué va a pasar cuando se casen con otros que tienen heredad? ¿De quién va a ser esa heredad? Dice, porque si ellas se casan, sus tierras van a pasar a manos de las tribus de sus esposos. Y aquí ya vamos a salir perdiendo unos y otros van a salir ganando. ¿Ves? Entonces, así que van con Moisés, y Moisés, antes que nada, va con Dios, pide consejo, porque esto podría ser un problema si no se establece un reglamento. Así que Moisés va con Dios, según el texto, y obtiene la respuesta, la cual comunica a los jefes de la tribu, y dice, bueno, estas chicas, ¿verdad? Seguro estas chicas estaban guapas, porque ya les andaban echando 2 que 3 el ojo ahí por bonitas, o por las tierras, no sé. Pero Moisés dice de parte de Dios, la que se quiera casar, que se case. Pero solamente con un varón de la misma tribu de su padre. ¿Y de dónde eran estas mujeres? ¿Se acuerdan? Manasés. Y de ahí ya nomás quedaba media tribu, y con la tribu de José, ¿verdad? Y ya solo había media tribu, así que cualquier mujer con heredad, como estas, debía casarse con un varón de la tribu de su padre. El propósito, para que las heredades permanecieran con sus dueños originales y no se empezaran a partir las tierras por todos lados, ¿ves? Y se empezaran a establecer las tribus por todos lados, sino que para que se mantuviera un orden. Y así lo hicieron. Y luego dice el verso 13, que es el último del 36, estos son los mandamientos de Jehová y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Es decir, están por entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar, los mandamientos son muy claros, ¿no? Lo primero, que es destruir todos los ídolos, correr a toda la gente, destruir todos los ídolos. Después, la repartición de la tierra, la mantención de los levitas, las ciudades de refugio para aquellos que necesiten protección y la justicia para los que resulten culpables. No cometer soborno, ¿ok? Y que las mujeres queden protegidas en la heredad de sus padres. Estas son las instrucciones de Dios antes de pasar a la tierra prometida. Han pasado 40 años de que están en el desierto y están a punto de entrar en la tierra prometida, de dar el primer paso adentro. 2 tribus y media ya se rajaron, ya se quedaron de este lado, aunque fueron a pelear, pero perdieron la bendición, desecharon y les costó caro. ¿Se acuerdan? Porque construyeron un altar que era imitación y se metieron una bronquísima que ya casi los matan los de las tribus de este lado. Pero bueno, lecciones importantes aquí, sí, lecciones importantes. Hay que deshacernos de todo aquello que pueda ser aguijón en los ojos o en la carne, ¿ves? Hay que deshacernos de toda la vida en el pasado que nos hirió, que nos causó dolor, que nubló nuestra vista para llegar a Cristo, ¿ves? Cuando llegamos a Cristo tenemos que un nuevo comienzo y tenemos que dejar el modelo del mundo a un lado. Desgraciadamente, cada día me doy cuenta más que los creyentes viven más en el modelo del mundo que en el modelo de Dios, ¿no? ¿Cómo lo sé? Pues nomás chécate sus paginitas y ya verás, ¿ves? Entonces, es triste que el creyente vive más en el mundo que en la presencia de Dios, ¿ves? Vive más en el modelo del mundo que en la presencia de Dios. Y Dios dijo, hay que acabar con todo eso, ¿ves? Porque yo soy un Dios celoso. Yo quiero ser el número 1 en tu vida. Y si no soy el número 1 en tu vida, ¿qué dijo? Bueno, te doy chance que andes con 3 más, ¿no? ¿Qué dijo? No, si yo no soy el número 1 en tu vida, si yo no soy la prioridad en tu vida, córtalas, pero vas a acabar destruido. Wow, Dios es un fuerte.
un Dios fuerte y celoso. Entonces, la prioridad, Dios. Digo, si realmente quiero ser un hijo de Dios y quiero estar bajo la cobertura de Dios. Si quiero jugarle al Mickey Mouse de que sí soy, pero nada más acá, pues tú sabes también, ¿no? Dios sabe todo acerca de nosotros. Podemos parecer muy espirituales, podemos parecer acá muy chidos y decir, pues ¿qué tiene? Todos lo hacen. Pero Dios sabe realmente quién es el número uno en tu corazón, qué es lo más importante para ti aquí. Dios sabe realmente si hay corrupción o no hay corrupción. Y podemos venir y decir, sí, yo amo y soy cristiano y canto alabanza, miren, y hago esto y hago el otro y sirvo y hago aquí, y barrí acá y diezmo y ofrendo, pero si no está aquí como prioridad, de nada sirve lo demás, ¿ves? Prioridades. Dios quiere ser el número uno en nuestras vidas. No permite nada que te robe su amor, su atención, ¿ves? O sea, no estoy tratando de ser legalista, ¿ves? No estoy tratando de ser acá, no. Hay muchas cosas que son permitidas y son lícitas. Como dijo Pablo, ¿pero qué? Pero no todas me convienen, porque algunas se pueden convertir en aguijones en mis ojos o en espinas en mi carne, y eso me va a llevar a la destrucción. Entonces, cuidado con los idolitos, ¿ves? Cuidado con dejar sobrevivientes, ¿ves? Cuidado con dejar sobrevivientes cuando ya estás en una vida nueva. ¿Okay? Lo más triste de todo es que algunos empezaron esa vida y no había sobrevivientes, pero ellos los empezaron a invitar, ¿no? Vengan a vivir a mi vida también. O sea, hay lugar para todos en mi corazón, en mi mente. Quiero ser como el mundo. Como dijeron los israelitas, cuando dijeron, queremos rey, queremos ser como el mundo. Dijo Dios, órale. Pero les va a ir como en feria. Hay mucho creyente queriendo ser como el mundo todavía, queriendo vivir a la manera del mundo. Igualito, ¿ves? Triste. Pero bueno, ojalá y esto pueda ayudarnos a entender un poquito más qué debe ser nuestra prioridad de vida. ¿Okay? Así es que nos ponemos de pie y oramos, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú abres nuestros ojos, Señor, para ver que realmente eres un Dios celoso, Señor, y que hay muchas cosas de nosotros que te provocan, Señor, a celos, porque tenemos, Señor, muchos ídolos, muchos amantes, muchas prioridades antes que tú, Señor, porque vivimos más conforme al modelo del mundo que conforme a tu palabra. ¿Ves? Y necesitamos ayuda, Señor. Necesitamos perdón, necesitamos misericordia, pero sobre todo esa luz que nos guíe y nos lleve, Señor, y ese espíritu que constantemente nos esté mostrando, Señor, el camino a la verdad, Señor. Padre, no permitas que nuestras mentes se corrompan, que estén corrompidas por pensamientos que no provienen de ti, Señor. Nos hemos alejado, Señor, y la iglesia, cada día estamos más en el mundo que en la presencia de Dios, y queremos volver, Señor, a tu presencia, al camino de la bendición, Señor. Te damos gracias por tu infinita gracia y misericordia, porque si no fuera por eso, Padre, nadie estaría aquí el día de hoy, comenzando conmigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu infinita misericordia y gracia. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias. Dale un aplauso al Señor.